Bueno, primero que nada, dar las gracias por la invitación. Consideramos que esta es una instancia bastante importante en el contexto en el cual nosotros nos encontramos, debido a que el paradigma socioambiental lo que permite es sentar las bases sobre la relación que hay entre la sociedad y la naturaleza. Y ante eso, incluso la misma contingencia que estamos atravesando a día de hoy está siendo parte de esta misma relación que genera un vínculo inherente entre el medio físico y el medio humano. Vamos a ver ahí que se... Sí. Un momento, por favor, que voy a sacar esto de acá. Si no te preocupes. Aprovechen de presentarse también para que la gente sepa quiénes son y de dónde vienen. Ahora sí. Creo que... Sí. Ahora sí, chicos. Ahí sí. Ya. Bueno, en primer momento comentar que el equipo de trabajo que nosotros formamos está constituido por 3 personas. Quien les habla, Eduardo Carvajal, geógrafo de la Universidad Alberto Hurtado, Isamar Castillo, trabajadora social de la Católica de Valparaíso, y también Aníbal León, geógrafo también de la Universidad Alberto Hurtado. El interés que nosotros teníamos por materializar este curso estaba precisamente orientado a reconocer que en primer momento nosotros no queremos generar clases lectivas en estricto rigor, sino que más bien lo que queremos hacer es colocar en la palestra conceptos que nosotros creemos que son importantes para debatir en el escenario actual en el cual nos encontramos. Y ante eso, son conceptos que al mismo tiempo son muy importantes para nuestras disciplinas, para el trabajo social y para la geografía, en este ámbito tan caótico que podría considerarse en la actual vorágine del paradigma socioambiental. Frente a eso, y esperando también poder que Felipe nos vaya haciendo la contraparte cuando generemos estas consultas, quisiéramos saber a primer reconocimiento cuáles son sus apreciaciones y las expectativas que tienen sobre este curso. Nos gustaría al menos escuchar o tener una idea de qué es lo que creen que nosotros podemos alcanzar mediante este módulo y al mismo tiempo qué es lo que les gustaría o les llamaría la atención que tocáramos dentro de las sesiones que tenemos planificadas. Así que Felipe, si me puedes ir ayudando, o Sí, por Aníbal, supuesto. gracias. Miren, hay dos opciones. Si es que ustedes se meten en la pantalla de Zoom a la pestaña de participantes, les va a aparecer una opción que es levantar la mano, ¿ya? Así si ustedes levantan la mano, yo les puedo ir dando la palabra y de todas formas también pueden ponerlo a través del chat, la respuesta a la pregunta. Si puede, Eduardo, poner la pregunta por el chat también para que la gente la pueda tener a mano. Claro, ningún problema, se las escribo de Pero desde inmediato. ya, en el fondo, como bien dijo Eduardo, la idea es saber qué es lo que esperan de este curso, cuáles son sus apreciaciones. Aquí tenemos la palabra de una persona que no tiene un nombre legible, pero adelante 6PRBJO. Hola, por Hola. aquí 6PRJR2 es Rocío, aparece ambiguamente escrito. Bueno, gracias por el espacio. Les hablo desde Santiago, el epicentro brígido de esta crisis terrible, y agradeciendo la oportunidad de poder empezar a aprender tanto del trabajo social y la geografía. Creo que la expectativa por acá, soy miembro de una ONG de carácter de diseño sostenible, y para nosotros, con los compañeros que nos inscribimos en este curso, la expectativa, la humilde expectativa más bien, es poder hacer la bajada de los conocimientos que hoy día están siendo muy ambiguos en la opinión pública respecto de qué hace realmente un servicio de evaluación ambiental, por ejemplo, cuáles son los conceptos claves que no se dan a entender y se descontextualizan de la opinión pública, por ejemplo.
creo que lograr desde las disciplinas en las que mencionaron, hacer una bajada clara y simple para poder manejarse tanto con lo que puede ser una formulación de un proyecto comunitario, como también lo que es leer qué es lo que está aconteciendo con los conflictos medioambientales actuales. Así que eso, gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Pide la palabra también Paco Ayala. Hola, desde Ciudad de México, desde el Huerto Roma Verde. Nosotros somos un espacio que es un laboratorio biosocial. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en lo que llamamos una red de gobernanza civilizacionaria hacia el micelio biosocial regenerativo. Nos llamó mucho la atención el tema porque es un tema que es muy cercano a lo que estamos haciendo, que es trabajar para lograr la transición hacia el paradigma biosistémico que le decimos nosotros, y el pilar, pues obviamente, que empleamos es el conocimiento de pueblos originarios y la permacultura. Entonces estamos muy contentos, muy optimistas de que todo lo que podamos compartir aquí desde la mirada del sur, desde la mirada de América Latina, para aportar hacia lo nuevo que debe de nacer para que haya un mundo posible, pues estamos muy contentos de estar participando. Muchas gracias, Paco. Le damos con una palabra más, ¿sí? Está Juanita Vale, sí. Isabel Fernández, y después también podemos hacer un repaso rápido de las que están en el chat. Adelante, Juanita. Muchas gracias. Hola, desde Viña, una tarde muy lluviosa. Mira, yo soy del colegio médico y la verdad es que vengo más que nada a sistematizar y aprender, porque me parece que estamos frente a dos situaciones muy importantes y muy trascendentales dentro de la vida cívica de nuestro país. Uno es cómo sobrevivimos después de esta crisis sanitaria, y en segundo lugar necesitamos conocer más y tener mejor sistematizado el tema socioambiental en vistas a la Asamblea Constituyente y a la nueva Constitución que nos queremos dar. Entonces, ahí estoy aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también, claro, tenemos en el chat algunas apreciaciones, alguna información que les haya funcionado para sensibilizar a las personas sobre la crisis socioambiental, comenta Ignacio. También una bajada del paradigma socioambiental a políticas públicas locales, dice Nelson. Claudia, entender la crisis ambiental desde una perspectiva territorial y espacial, y con ello cómo se pueden explicar ciertas disputas y entender los conflictos ambientales como disputas de paradigmas. Mientras hablo van saliendo más comentarios, así que no los voy a alcanzar a leer todos, pero también los podemos ir revisando a lo largo de la presentación. En general hay varias apreciaciones que van con hacer una bajada en el fondo de este contenido que no siempre está tan a la mano de las realidades más locales. Así que... Muchas gracias, Felipe. Adelante, chicos, chicas. Bueno, la idea de poder hacer este primer paneo de qué es lo que ustedes esperan de este curso es reconocer en qué medida nosotros podemos articular un paradigma que en principio parece complejo debido a que mezcla dos dimensiones que son en sí de varias aristas, como puede ser el paradigma ambiental, por un lado, y el paradigma social, por otro lado. En este sentido, lo que nosotros proponemos para hacer este curso, como les mencionaba anteriormente, es no hacer sesiones lectivas de forma estricta, sino que empezar a debatir en torno a conceptos que nos parecen fundamentales en el escenario del cual nos encontramos actualmente, pero al mismo tiempo conceptos que son importantes para las personas comunes y corrientes, conocimientos que nosotros podemos recoger desde las mismas personas que habitan el territorio y que conocen su territorio de forma habitual. En este sentido, el primer módulo está abocado principalmente en reconocer cómo el paradigma socioambiental se inmiscuye
en todo esto que nosotros podemos reconocer como la era del antropoceno. Por ello, el primer componente para aceptar estas bases va a ser reconocer cómo se articula el paradigma socioambiental en la era del antropoceno y en qué medida el territorio y el paisaje permiten generar medios síntesis para poder comprender estas mismas dinámicas. En consecuencia, a partir de ello Disculpa, nosotros vamos a Eduardo. poder reconocer, ¿sí? Sí, me dicen por el chat que todavía se ven unos bloques negros en la presentación. No sé bien cómo solucionarlo, no me había pasado. Em, Yo tengo acá una barra abajo que no la puedo sacar, pero ¿Es desde el Zoom o desde la aplicación de la es, de, presentación? no, es desde la aplicación de Zoom. Mm, em, Quizás lo que puede hacer es cambiar la forma de compartir pantalla. A veces te hace compartir la pantalla completa, a veces solamente una de las... Ahí se ve negro Eh, completo. com- sí, ¿qué dices tú? ¿Comparto pantalla completa o solamente la presentación? ¿Cómo lo tenía antes? Con solamente la presentación. Trata con una pantalla completa y amplía el... A ver si es que cambia. Sí, ahí por lo que veo está compartiéndose. ¿Se Sí, ve pero bien? no, todavía se ven los bloques. Claro, yo creo que donde hay gente que todavía está en la lista ahí de la sala de espera, no me permite ahí ver bien esa parte de la pantalla. Claro, porque son... Qué raro. Que algo pasa que de repente aparecen más Ya, cuadros negros. Ahí, por ahora ejemplo, sí. ahí Ahí se fue. aparece el mínimo, Sí, sí. sí, ahí, Así que ahí dale encontré la nomás. forma de sacarlo. ¿Se ve bien Se ahora ve, sí? se ve perfecto. Ya, ahora sí. Disculpen, pero ahí estábamos arreglando el primer problema técnico que vamos a tener. Entonces, como les comentaba, la idea de este curso, en primer momento, pasa por ver cómo en la era del antropoceno, es decir, en esta era en donde el hombre empieza a modificar contundentemente el espacio, nosotros podemos inmiscuir el paradigma socioambiental. Y para ello vamos a reconocer, en primer momento, cómo se comportan las dinámicas del antropoceno dentro de este paradigma, también reconocer qué es lo socioambiental, y en la medida de aquello vamos a poder reconocer cómo estos dos conceptos fuerza finalmente se sintetizan visualmente en el territorio y el paisaje. Es así que a partir de esto nosotros vamos a poder reconocer la complejidad de los conflictos, debido a que cuando nosotros reconocemos que podemos hacer una concientización de estos fenómenos que son multidimensionales o multivariados, creemos que es preciso operar bajo una lógica en donde lo importante es recoger la colectividad, la cotidianidad en el territorio. Y para esto vamos a emplear dos técnicas, principalmente que queremos que conozcan de buena manera, que van a ser las cartografías participativas y las entrevistas fotográficas. A partir de estas técnicas, estas tácticas comunitarias, nosotros buscamos que posteriormente podamos componer de buena manera un sustento base, recoger información empírica, la cual posteriormente sea la base teórica sobre la cual nosotros erijamos la gobernanza local de un territorio a partir de la gestión comunitaria. En ese sentido, es muy importante reconocer que cuando nosotros podemos inmiscuirnos en este ámbito y reconocer la voz de las personas, nos estamos haciendo cargo en gran medida de lo que es un conflicto socioambiental, debido a que como son muchas las aristas que interactúan en estas dimensiones, es importante recoger la voz de aquellos que viven mucho más el territorio, pero que aún así la influencia que poseen dentro de los problemas es mucho menor. De esta manera, y finalmente a partir de estos conceptos y herramientas presentados en torno a las temáticas de las cartografías participativas y las entrevistas fotográficas, cómo éstas se articulan con la gobernanza local, es que nosotros queremos ver cómo el territorio permite develar los conflictos a partir de la información que cuentan las personas cotidianamente. Y de esta manera, lo que vamos a hacer es que vamos a dar énfasis a 3 instancias en las cuales los miembros del equipo participaron académicamente y laboralmente con la finalidad de ver cómo estas mismas tácticas comunitarias
potencialmente sinérgicas, finalmente decantan en resoluciones de problemas para una comunidad en específico. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien los módulos presentan 3 ítems que se pueden ver por separado, estos son consecutivos y se articulan bajo la misma línea argumental, es decir, a partir del reconocimiento del paradigma socioambiental en la era del antropoceno, nosotros reconocemos toda la parte que es el acercamiento teórico. Posteriormente, a partir de los métodos y las prácticas, podemos reconocer cómo nos hacemos cargo de este acercamiento del paradigma socioambiental de una manera mucho más fáctica, es decir, cómo nosotros podemos inducir cambios en el territorio a partir de herramientas colectivas. Y finalmente, lo que queremos expresar es cómo estas herramientas colectivas se materializan en ideas que ya se están llevando a cabo en diferentes lugares del territorio. O al mismo tiempo, cómo estas herramientas pueden ayudar a develar conflictos que se pueden representar en diferentes escalas, como es el caso de Quintero y Puchuncaví, cuando nosotros vamos a analizar esta temática desde el punto de vista de la salud pública, cuando veamos también cómo se ve afectada las comunidades en Tirúa, y cómo esto también mengúa su cultura y su cosmología, o cómo el caso de Petorca, el agua y los recursos básicos, también pasa por un tema donde la eminencia del concepto fuerza sigue siendo el paradigma socioambiental. Ahora bien, el paraguas general de todo esto van a ser los métodos de diálogo con grandes grupos. Esta metodología lo que nos entrega es un sustento base sobre el cual nosotros podemos reconocer que hay problemas complejos. Estos problemas complejos se asocian a los conflictos socioambientales y que al mismo tiempo se asocian a los problemas de fractalidad, es decir, cómo estos problemas se van decantando en diferentes escalas, las cuales es necesario analizar para poder hacernos cargo de estas mismas temáticas. De esta manera, estas soluciones complejas, multiparadigmáticas y también colectivas, resultan necesarias ser abordadas de un punto de vista abierto, en donde toda la comunidad participe y se haga cargo, pueda elevar su voz y que nosotros tengamos las capacidades para poder dar visibilidad a este tipo de demandas que hay en las personas en día a día. Por tanto, en el módulo de hoy, considerando que son 2 clases, vamos a ver todo lo que refiere al paradigma socioambiental en la era del antropoceno, junto con también las primeras partes de los métodos y prácticas para la concientización socioambiental. Ahora les dejo con ustedes a Aníbal. Hola, buenas tardes, gracias por la disposición a participar. Ahora las láminas que vamos a revisar hacen referencia a cómo la era como actual en la que nos encontramos, que es la era denominada del antropoceno, ha tenido influencias tanto como a nivel mundial como a nivel nacional, y un poco cómo explicarle y hablarle como desde la teoría, partir desde qué es el antropoceno, un poco hablar sobre el debate de si es un término que es geológico-cultural, las principales evidencias físicas que se tienen de este proceso, las principales también afectaciones que ha tenido al ecosistema nacional. También vamos a tratar de ir un poco introduciendo al futuro como socioambiental en cuanto a proyecciones climáticas con modelos de RCP y cómo van a ser las proyecciones climáticas a futuro acá en Chile. Yeah. Bueno, el antropoceno, como término definido y acuñado, se da como en una revista del año 2002 por Crutzen, que lo que él explica básicamente es de que todos nosotros como seres humanos nos transformamos, durante toda como nuestra estancia acá en la Tierra en una fuerza geológica tan poderosa que tenemos que saber designar una nueva era por nuestras acciones. Esta era, que es como la denominada, el antropoceno, está dominada por la acción del hombre, y su datación como base se da en que parte con la revolución industrial y el aumento de la construcción de maquinaria y la expansión económica que se tuvo a finales del siglo XVIII. ¿Vale? Bueno, acá un poco hablar
de la existencia como de un debate que existe, que si el concepto del antropoceno termina siendo como un concepto geológico o un concepto cultural. El enfoque más geológico habla como sobre las evidencias físicas que se han tenido del antropoceno a lo largo de la historia, basado como en el aumento de la emanación de gases de efecto invernadero, la depredación de los suelos nativos, el crecimiento urbano, y han diseñado como ese concepto lo han llevado a eso, a la relación de física que ha tenido el antropoceno dentro del proceso en el ecosistema terrestre. En cambio, como concepto cultural entran en juego otras disciplinas, como las disciplinas más humanistas, sociales, que intentan como entender el antropoceno como las relaciones que ha tenido el hombre como tal en su quehacer diario. Es decir, por ejemplo, dentro de eso está como la antropología, que trata de dilucidar cómo las acciones del mismo hombre, del humano, han tenido repercusiones como a nivel ecosistémico. También se habla mucho de una relación con una era que se está como tratando de dar dentro del antropoceno, que es como una subera, que es el capitoloceno, que también se trata de explicar que mediante las relaciones económicas que se están viviendo actualmente a nivel mundial, las acciones del hombre están bajo esa regulación y han dado como esta depredación que se tiene del ecosistema. Entonces, al final, más que definir el antropoceno como un concepto geológico-cultural, así como casarse, por decirlo así, con alguna de estas, nosotros entendemos como esta era como un concepto integral en el que todas las acciones juegan un rol, en el que todo lo que nosotros hagamos repercute dentro de nuestra vida diaria. Entonces, y todo lo que también nos han hecho a nosotros atrás nos ha repercutido a nosotros, y así va a ser sucesivamente, quizás hasta en cuantos años más que veamos como los efectos más drásticos de los procesos climáticos que estamos evidenciando. Entonces, partir como desde la mirada del antropoceno para este curso es como partir desde la mirada de que estamos como nosotros como especie hace no tantos años cambiando a los ecosistemas en orden mundial. Nosotros acá, bueno, con mi compañera estamos en un territorio de zona de sacrificio ambiental ahora, de la localidad de Huasco. Hemos como evidenciado todo estos cambios que se han vivido por la acción humana dentro del territorio, con la construcción de termoeléctricas, con muchas fábricas que terminan contaminando el gran ecosistema marítimo que se tenía en el puerto hace 4 décadas atrás. Bueno, las evidencias más físicas y más como también como un poco más humanas, por decirlo así, que podemos ver del cambio del antropoceno a nivel mundial, es, por ejemplo, temas de socioeconómico y como cambio en el sistema terrestre. Una gran cantidad de todos se ve como que van en aumento, nada ha mantenido o ha bajado como su uso, por ejemplo, temas de dióxido de carbono, de óxido de nitroso, de metano, todo ha ido en aumento a través de los años. Esto está hasta el 2010 y parte justo más o menos en la época de la revolución industrial, que es esta gran época que nosotros definimos como el comienzo del antropoceno, y todo va en aumento y todo se prevé que siga aumentando. Lo que, claro, pues, trae como cambios acelerados al sistema terrestre y a su funcionamiento como se tenía antes de esta como invasión humana a la depredación. Bueno, y partir un poco ya como casos más locales de Chile, como para ir un poco contextualizando cómo hay el antropoceno, como en sus dimensiones haya estado como dando como luces de que el territorio de nosotros ya tiene una depredación demasiado compleja y avanzada.
Acá, por ejemplo, que un gráfico que igual es bien interesante, que se habla sobre el crecimiento poblacional que se va teniendo y el aumento de las emisiones de metales pesados y todo, también acá, como se veía anteriormente, va en aumento, en cambio, cuando se van dando como ciertas evidencias de cambio dentro del proceso, a medida que, claro, que se da la industrialización, los niveles también van en aumento, los niveles poblacionales van creciendo, lo que, claro, pues hace un aumento también de todos los recursos. Bueno, acá, claro, aquí también tenemos un gráfico súper grandilocuente de la de cómo el hombre como fuente de contaminación, temas de aumento de cantidad de vehículos en Chile dentro de 1988 y el 2016, y el aumento de la evolución del material particulado 10 y el 2.5, claro, que también vemos una gran cantidad de aumento a medida de que el parque automotriz va creciendo y eso ha traído, claro, temas de contaminación muy complicadas acá, sobre todo en la cuenca metropolitana y en zonas más del sur como Temuco, Coyhaique, que recurrentemente ven como la calidad del aire tiene problemas. Y acá también en zonas de sacrificios ambientales como lo es Huasco, lo es Montenegro, Tiltil, también se ven problemas de material particulado por efectos de la industria. También acá, bueno, como un tema un poco más, si lo podemos llamar así como un tema un poco más cultural, que es el tema de los crecimientos de la mancha urbana por el aumento de la población a nivel mundial. Y acá, claro, la evidencia física es el Gran Santiago, que se ve el crecimiento de esta mancha urbana en solo 30 años, que se ha ido aumentando hacia todos los sectores, hacia todos los puntos cardinales, y ya, claro, lo que ha traído es un colapso del sistema habitacional en la región, lo que también ha traído altos niveles de hacinamiento, lo que ahora, claro, ha conllevado a que muchos hogares no puedan realizar una cuarentena efectiva porque están tienen un alto índice de hacinamiento. Entonces, todo esto evidencias claro, que se pueden recoger son unas pocas de las miles que podemos encontrar acá en Chile, temas con glaciares, temas con ríos, temas con esto mismo de crecimiento urbano, todo temas con agua, accesibilidad al agua, todo ese tipo de evidencias acá en Chile, nosotros las consideramos que pasan a ser parte de este proceso del antropoceno y también como una referencia al sistema económico predominante que tenemos acá en el país, que ha también ayudado en su institucionalidad a la proliferación también de muchas energías contaminantes y empresas contaminantes claro, que han degradado la calidad de vida de las personas y también la calidad de los ecosistemas. Dale, Eduardo. Bueno, y aquí la evidencia que esto es el sector costero de la comuna de Huasco, en el sector de Huasco Puerto. Esta fotografía la tomamos el día sábado. Ahí lo que podemos ver a lo lejos son 2 de las 5 torres de Guapolda, una empresa que lleva en el puerto más de 40 años y que ha destruido la vida marina de esa zona, que también ha provocado una alta tasa de mortalidad de enfermedades que antes no se tenían en la comuna. Y que ha tenido otras consecuencias como muy simbólicas, que por ejemplo en la comuna existan más escuelas de lenguaje que escuelas como jardines infantiles, y eso también se ha tratado como de ligar al tema medioambiental, y claro, se han tenido registros de que podría tener afectaciones. También se afecta el principal material productivo de la comuna, que son los olivos, por el material particulado. Recurrentemente la gente tiene que estar limpiando sus cultivos porque los polvillos que emanan estas empresas
recorren y van llegando. Las fumarolas son muy gigantes, son muy, muy impactantes. Un día sábado a las 4 de la tarde que veníamos de hacer una actividad y nos dimos cuenta de esa fumarola que llevaba mucho tiempo, tuvo unas 4 horas más o menos, que fue como el rato que tuvimos como en la actividad viendo. Por el otro lado también había una fábrica de pellet que estaba funcionando, entonces si nos vamos al contexto sanitario que estamos enfrentando, seguimos degradando nuestro aire y seguimos degradando el ecosistema, a pesar de que claro que también de facto esto ya está contaminado y claro, al final no se logra frenar este tipo de situaciones. Dale, Eduardo. Bueno, ahora pasando como, bueno, un contexto como un poco más del presente y cómo ha ido evolucionando este tema de los cambios en los ecosistemas, vamos a hablar un poco de los modelos RCP. Los modelos RCP básicamente son muchos datos climatológicos de proyecciones principalmente de datos de precipitaciones, temperaturas, vientos, todo ese tipo de cosas que hablan sobre forzamientos radiativos, bien dicho, que conjugan una gran cantidad de variables que lo que hacen es que pensemos cómo se viene este siglo, de aquí hasta el 2100, cómo podrían ser los posibles escenarios que podríamos llegar a tener dentro de esta dinámica antropocénica que hemos estado hablando. Y se dan 4 grandes modelos de escenarios de RCP que lo que básicamente tratan de lograr es que aventurarse en cuánto podría aumentar la temperatura de la Tierra de aquí al 2100. Y encontramos 4 modelos que son básicamente, que pasan como desde el más optimista al más pesimista, por decirlo así, que encontramos el modelo de RCP 2.6 y el RCP 8.5. El RCP 2.6 lo que habla básicamente es que nosotros podríamos tener un aumento de la temperatura al orden entre 1 a 1,5 grados Celsius de aquí al 2100, lo que implicaría que algo se podría como llegar a hacer. En cambio, por ejemplo, el modelo de RCP, que es mucho más como pesimista y da luces de que podríamos llegar a tener hasta un aumento en la corteza terrestre de la temperatura de alrededor de 4,8 grados Celsius de aquí a finales de siglo. Entonces, todos estos gráficos que vamos viendo acá, que son parte de la evidencia científica que se han visto de estas proyecciones, dejemos claro que son proyecciones, no es que vaya a pasar, pero ya podemos como ir empezando a enfrentar esta como catástrofe que se nos avecina e ir tratando como de generar como posibles ya planificaciones desde esto. Y claro, pues, el mejor escenario es que no suceda es un modelo de RCP 2.6 que es mucho más controlable que si controlamos las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura tendería a disminuir, que eso tendría que ser una transición energética a nivel mundial, que no queme ya combustibles fósiles y aprovechemos otro tipo de recursos. Y este futuro, claro, igual se ve desalentador, pero se vería menos desalentador que tengamos como un aumento de la temperatura promedio entre 3 y 4,8 grados de aquí a finales de siglo. Dale, Eduardo. Bueno, y acá en Chile, esto como a grandes rasgos, los modelos de RCP lo que prevén en cuanto a precipitaciones y temperaturas son cambios muy grandes, sobre todo en la zona central de Chile, que se prevé una disminución de alrededor de un 30% de las precipitaciones en un modelo de RCP 2.6 y en el 8.5 casi el 45% a finales de siglo. Acentuándose mucho, como se puede ver en la figura del 8.5 en la de la derecha, como disminución de las precipitaciones y con las temperaturas, claro, también sucedería lo mismo, que también irían en aumento, lo que, claro, traería un
un problema también en temas de sequía, sobre todo en este contexto de la mega sequía que nosotros estamos viviendo ya hace más de 10 años. A nivel mundial lo mismo, o sea, hoy día salió la noticia de que mayo recién pasado se transformó en el mayo más caluroso desde que se tiene registro a nivel mundial. Entonces, ya se están teniendo como estos problemas ya más a nivel como más macro. Entonces, este tipo de modelaciones y este tipo de estimaciones dan como una pequeña luz a lo que se nos viene y a lo que podríamos actuar y a la importancia que tiene entender lo que se hizo en el pasado con las repercusiones en el presente y cómo no lo debiésemos hacer en el futuro, sobre todo con estas zonas de sacrificio ambiental que claro que en Chile son hartas y no se les ve como un futuro cercano que dejen de ser zonas de sacrificio ambiental. Entonces hay que empezar como a tener ojo en estos cambios, porque en verdad las proyecciones como al corto plazo de estos modelos de RCP sí se están cumpliendo para las zonas centrales. Estos eventos anómalos de precipitaciones que se están teniendo cada vez van a ser menos en el tiempo. Entonces hay que tener como ojo con todo eso. Como digo, son solo estimaciones que están basadas en muchos datos que se conjugan y que arrojan como estos resultados, pero nos pueden servir, nos pueden ayudar mucho porque no solo sirven para precipitación y temperatura, ya se pueden introducir en otras variables y claro, conjugar otro tipo de características que se puedan tener pensando como en ciertas áreas de Chile. Bueno, yo ahora los dejo con mi compañera, con Isamar, que ya va a seguir con la parte del curso. ¿Aló, me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ya, perfecto. Yo les voy a hablar sobre qué es lo socioambiental. Bueno, Eduardo ya me presentó, mi nombre es Isamar Castillo, soy trabajadora social, y introducirnos en las temáticas socioambientales desde el trabajo social pareciera algo nuevo, ¿no? Pero en las ciencias sociales tiene un recogimiento histórico bastante importante. Para eso presentaremos conceptualizaciones que son centrales para el abordaje de la temática socioambiental. Hay un elemento teórico que se ha puesto en tensión, se ha reconfigurado y ha hecho traspaso en distintos modelos de comprensión respecto a la temática. Por otro lado, vamos a hablar sobre la dimensión política e ideológica de este fenómeno social, desde la perspectiva del modelo de desarrollo y las decisiones gubernamentales. Y finalmente vamos a hacer un abordaje desde el trabajo social en esta materia. Ya, lo socioambiental se sitúa en un contexto histórico, y su proyección teórica se comprende bajo un modo de entender, sentir, pensar lo socioambiental que hoy entendemos como socioambiental, pero tenemos que entender en qué estaba la ciencia en su momento histórico para poder abordar la temática. Así, la anterior, Eduardo. Disculpa. Así, la ciencia en un momento, en la era del positivismo, hace una separación entre su sujeto y objeto. Entonces, esta separación fue disputa de mucho del poder que tenía el conocimiento en esa era, y su forma de conocer y apropiarse del conocimiento fue separando lo que vendría siendo el sujeto del objeto. Ahora sí. El medio ambiente se presenta como una recaptación entre estos dos polos tensionados tan clásicos en la antropología como en nuestra sociedad, que sería la naturaleza y cultura. Como decíamos nuestro compañero, esta separación finalmente establece una dicotomía y una estructuración de un esquema reduccionista y occidentalizado, lo que ha significado un modo imperante de saber como resabio de la modernidad y de los modelos tradicionales de comprensión, que estos son fuertemente criticados por los pueblos indígenas latinoamericanos, especialmente por Ecuador,
que establecen como nuevas formas de conocer y acercarse a la naturaleza con el buen vivir. Otra comprensión de los socioambientales de su dimensión política e ideológica. La dimensión política e ideológica se expresa a través de los modelos de desarrollo latinoamericanos, fuertemente ligado con la instalación de políticas neoliberales que trajo consigo el cambio de la matriz productiva, volviéndose preponderante el extractivismo como un sustento del desarrollo, y este desarrollo comprendido desde el crecimiento económico. La siguiente. Y vinculan, perdona, la anterior. Y vinculan el origen del problema socioambiental al modelo de desarrollo en curso y su posible solución a la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo más sustentable. ¿Qué quiere decir esto? De que el modelo de desarrollo no solamente se aboque al crecimiento económico, sino que incorpore ya sea la territorialidad con políticas locales, como también otros elementos que entran en juego para el desarrollo humano. Entonces, la cuestión socioambiental no solo se resuelve en una dimensión técnica respecto a las leyes y a la ordenanza, sino que también como en materia de ordenamiento territorial, conservación, educación ambiental y problemáticas sociales y políticas como la centralización y la desigualdad, propio de Chile. La siguiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un abordaje que se ha tenido desde trabajo social en cuestiones socioambientales. Como les comentaba, trabajo social tiene una historicidad respecto a las intervenciones sociales en temáticas socioambientales. Sin embargo, su desarrollo en investigación ha sido más paulatino, y hoy en día se está abocado a poder vincular la intervención y la investigación como ejes paralelos, que lleven a un puerto en común que sería el bienestar o la justicia, en este caso medioambiental. Así, la primera categoría que se establece de cómo se ha desarrollado este trabajo de análisis desde el trabajo social son las estructuras que se expresan en la cuestión ambiental. Acá aparece una triada, que sería el marco, el marco por donde atraviesan las temáticas ambientales. Entonces tenemos a la empresa, el mercado y capital como una primera parte de esta triada, las políticas públicas y programas sociales, y el Estado como aparataje como segundo, y la comunidad o la sociedad civil y actores clave. Acá las investigaciones están puestas en la acción colectiva y en cómo se distribuye el poder, qué problemáticas ha ido generando y cómo ha sido la forma de resolver. Si bien este estudio es a nivel latinoamericano, en el caso de Chile predomina la judicialización de los casos medioambientales. Es decir, las comunidades van a juicio o, por ejemplo, a la Corte Suprema a demandar ya sea a la empresa u otro organismo. Y posteriormente en Chile en los últimos años se ha visto una alza de movimientos medioambientales a través de la acción política y los movimientos sociales. En la segunda categoría seríamos ámbitos de la cuestión ambiental y del quehacer profesional. En ese sentido, encontramos categorías por donde atraviesa el ser humano. Por ejemplo, la economía, salud, cultura y educación. Estos serían ámbitos que se ven afectados por temáticas socioambientales, y los grupos humanos que se ven más afectados, primero habla del humano como ente, pero eso también se expresa como se agudiza en el caso de las mujeres, como acciones colectivas que estas levantarían. Por ejemplo, sería esto, la mujer en zonas de sacrificio que se levanta en Quintero Puchuncaví, siendo un actor clave dentro de la comunidad. Y la pobreza, ¿por qué es un elemento importante para entender las cuestiones socioambientales? Es producto de que la pobreza le da menos campos de acción a las personas para poder demandar al Estado o demandar a la empresa, o poder gestionar sus propios recursos para mitigar esta situación ambiental. Así,
los cambios, la acción y las reformas que se plantean van a tener cierto grado de jerarquización a propósito de cómo estos pueden gestionar sus propios recursos o gestionar con otros actores clave. Y la categoría número 3 habla sobre las expresiones de la naturaleza. Acá es súper importante entender de que la incisión que se hace en un momento entre la naturaleza y la cultura, o por ejemplo, entre lo cultural y lo netamente ecológico, hace como un modo de entender lo que se está viviendo en temática socioambiental. Entonces, acá separa lo que vendría siendo la naturaleza, la tierra, el agua, la vida, como un ente, y por otro lente podríamos ver qué son los recursos. O sea, como las expresiones de la naturaleza vista como recurso. En ese sentido se visualiza la agricultura y la producción. Entonces, en entrar en diálogo de esto, aparece la temática de cómo finalmente llegamos a un posicionamiento de sustentabilidad que se pueda proyectar a lo largo del tiempo, que tenga menos efectos negativos para las poblaciones y el medio ambiente. El estudio descriptivo sobre la presencia de la cuestión socioambiental en Seminario Latinoamericano de la Escuela de Trabajo Social, esto fue publicado el año pasado y establece como 2 criterios, son los recursos en pugna y los problemas y conflictos que se mencionan en esas cuestiones ambientales. En cuanto a los recursos en pugna, está el agua, el petróleo, la tierra, la energía, los minerales, y los problemas y los conflictos que se derivan de ellos son la desigualdad de distribución, la degradación ambiental, la deficiencia en cuestión de residuos, contaminación, limitaciones en el acceso a la tierra y el agua, segregación urbana, cambio climático y desastres naturales, como por ejemplo la inundación. Pues bien, como habremos visto hasta el momento, hay que reconocer en primer contexto que lo presentado previamente busca dar relieve principalmente a que la perspectiva del paradigma socioambiental refiere a un vínculo indisoluble entre la sociedad y la naturaleza. A partir de él nosotros podemos ver que desde el comienzo de la era del antropoceno, cuando se da la revolución industrial, el hombre comienza a concretar importantes cambios sobre el territorio, lo cual genera afectaciones sobre la morfología y por tanto también sobre el paisaje, siendo este una concepción, una percepción del humano sobre lo que puede visualizar cotidianamente. En este sentido, nosotros lo que encontramos es que hay una dualidad, donde la sociedad y la naturaleza confluyen en el paradigma socioambiental. Y ante esto hay que reconocer, como dice Giddens en 1998, que este es un proceso social, el paradigma socioambiental se inmiscuye en este proceso social contemporáneo de desarrollo de un grupo humano en relación con la naturaleza, en donde este grupo humano, a partir de la apropiación del espacio, genera modificaciones sobre el ambiente. Y en ese sentido, el ambiente va a ser un parámetro que contemporáneamente va a depender de la intervención humana en el gran parangón que va a ser el antropoceno, y el resultado concreto de esta intervención va a ser aquel que exprese la intervención de este grupo humano sobre el territorio en el cual ellos habitan comúnmente. De esta manera, los grupos humanos que se desenvuelven habitualmente en un espacio se van a desarrollar y a partir de ese desarrollo van a concretar y materializar dinámicas y actividades que van a operar en función de sus registros valóricos y culturales. Y es por esto que comunidades indígenas tienen una valoración diferente a la que tiene el hombre occidentalizado, en donde la configuración del territorio y más aún de la naturaleza tiene un valor importante al momento de poder mensurar cuál es la importancia determinante para la concreción de las diferentes actividades que hacen parte de su vida cotidiana. En este sentido, al comprender las dinámicas socioambientales, nosotros podemos reconocer cómo interoperan entonces distintas racionalidades que orientan lógicas que son sociales, humanas,
por un lado, y por otro lado que son espaciales, territoriales, en donde los elementos ambientales de un territorio dado van a verse modificados a partir de esta acción que se está generando sobre un espacio determinado. Entonces, el paradigma socioambiental va a poder sintetizar de cierta manera concepciones que están siendo tomadas incluso por aristas que tienen que ver con la gestión ambiental, por un lado, pero también desde otro punto de vista, por parte de la geografía social y la geografía crítica, en donde nosotros nos hacemos la pregunta reflexiva de cómo es o cuál es el impacto que generamos sobre nuestro medio ambiente. Así vamos a poder reconocer que este ámbito de estudio, finalmente, lo que busca preservar en la comprensión y en el análisis del mismo, es reconocer que hay una relación en donde la sociedad permea la naturaleza a partir de su cultura, pero donde también la naturaleza entrega las bases sobre las cuales esa sociedad va a tener que llevar a cabo sus diferentes dinámicas y actividades. Conforme se van generando nuevas relaciones y problemáticas, nosotros vamos a poder empezar a reconocer estas expresiones tangibles e intangibles, las cuales se pueden ver en al menos 5 espacios según Dimeo. El primero podría ser considerado como el espacio producido. Este espacio producido refiere principalmente a aquel espacio que es colectivo y es socialmente generado por los grupos humanos que habitan un territorio en específico. Posteriormente también podemos reconocer estas expresiones en los espacios percibidos, es decir, cómo nosotros sensorialmente percibimos que hay cambios en nuestro entorno. También puede ser identificado a partir de los espacios representados, es decir, los espacios mentales o ideológicos que se van configurando en función de estos nuevos cambios que se están dando en nuestro entorno cotidiano, donde no solamente la representación va a ser a partir de nuestra perspectiva propia e individual, sino que en función también de cómo nosotros reconocemos que otros actores empiezan a involucrarse en estas modificaciones que hay sobre el medio ambiente. También puede ser reconocido a partir de los espacios vívidos. Esto quiere decir aquellos espacios que son cotidianos, aquellos que transitamos regularmente y sobre los cuales nosotros podemos reconocer en mejor medida cuáles son los cambios que han ido dándose para que posteriormente reconozcamos en qué medida estos cambios finalmente decantan en variaciones sobre nuestras dinámicas y actividades que son cotidianas. Y por último, ya cuando nos podemos dar cuenta de que todos estos espacios trastocan los elementos de la sociedad, y de la naturaleza, es que nos estamos dando cuenta de que hay una afectación considerable sobre los espacios sociales. Es decir, este espacio en donde nosotros hacemos la confluencia de lo que producimos, lo que percibimos, lo que representamos y lo que vivimos. Frente a eso, hay que reconocer que el territorio se va a incorporar entonces como una construcción social. ¿Por qué? Porque todas estas representaciones que nosotros podemos identificar en estos 5 aristas reconocidas a partir del espacio que nos entrega Dimeo, podemos vincular que hay un cambio considerable cuando se empieza a ejercer la acción humana sobre ellos. Por tanto, el territorio va a ser considerado como una construcción social sobre el ambiente, en donde las modificaciones van a ser dadas por la acción consciente o inconsciente de los grupos humanos que ahí habitan, quienes confieren un sentido visible a sus dinámicas. Y a partir de eso es importante destacar esta cita que nos deja Santos, quien reconoce que el espacio geográfico finalmente va a comportar un sistema de acciones y un sistema de objetos. Y el territorio va a ser ese espacio socialmente construido a partir de estas acciones y estos objetos, siendo el parangón, es decir, el elemento que va a modificar esta relación, las dinámicas de los grupos humanos. Y a partir de eso es que nosotros reconocemos que se configura el territorio y la territorialidad. ¿Por qué? Porque el territorio va a ser considerado como ese espacio que es apropiado por los grupos humanos y que es percibido cotidianamente por ellos. En ese sentido, es importante destacar que este territorio socialmente producido por los grupos humanos puede ser sintetizado en diferentes expresiones, en donde el paisaje puede ser reconocido como un ámbito dentro de estas sintetizaciones del territorio. Sin embargo, el paisaje no es un sinónimo de territorio, sino que el paisaje permite reconocer, en primer modo, una síntesis visual, pero también una concepción holística que tienen los seres humanos sobre el espacio que perciben, viven, se representan y que construyen socialmente. Por tanto, tal cual como
dice la cita de Nogué y Tafala, el paisaje va a ser finalmente reconocido como un ámbito, o perdón, una porción del territorio que va a ser percibida, apreciada, comprendida y valorada por un sujeto o una comunidad. Y en ese sentido, va a poder comprender una síntesis de los diversos espacios que van componiendo el complejo paradigma socioambiental, los cuales, como mencionamos anteriormente, buscan sintetizar las diferentes dimensiones que nosotros afectamos a partir de nuestras dinámicas en relación con el medio ambiente. Ahora bien, hay variadas intervenciones académicas y laborales que han dado énfasis a esta línea argumental, es decir, donde el paradigma socioambiental comienza a dar representación a fenómenos que nosotros podemos plasmar en el espacio. Y un ejemplo institucional de eso es el caso que releva el Instituto Nacional de Derechos Humanos a partir de su mapa de conflictos socioambientales. A partir de esta plataforma, esta institución busca relevar y enfatizar las relaciones perniciosas o negativas del desarrollo productivo, generalmente industrial, tal cual como mencionaban anteriormente los chicos. Estamos en un contexto en donde en Chile hay una variada cantidad de zonas de sacrificio, y por tanto este contexto de vulneración de los derechos garantizados por la Constitución Nacional se ve relevado cuando además encontramos una vulneración a derechos mucho más específicos, como puede ser el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente limpio. De esta manera, el paradigma socioambiental encuentra en el territorio un medio síntesis en el cual nosotros podemos plasmar de forma inequívoca qué es lo que está sucediendo, a quién está afectando y en qué medida esta afectación se materializa en el espacio y cómo impacta a la sociedad. Al mismo tiempo, el paisaje también puede sentar precedentes que nos permitan reconocer cómo el hombre genera afectaciones sobre las estructuras morfológicas naturales que se distribuyen en el territorio. Y acá, aprovechando la cita de Nogué, hay que reconocer que el paisaje va a surgir entonces como una forma reflexiva en la mente, que va a ser el resultado de un proceso intelectual y emocional, donde la construcción intersubjetiva, que desarrolla históricamente en un entramado de interacciones y creaciones culturales, va a estar dentro de un territorio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que el paisaje va a encontrar concreción a través de los registros fotográficos, los que van a comportar una herramienta comunicativa que va a permitir que nosotros estudiemos visual y gráficamente cómo estas intervenciones del humano empiezan a modificar el territorio y por tanto también empiezan a modificar nuestro espacio percibido, nuestro espacio social, nuestro espacio construido. Como pueden ver en el ejemplo acá a la izquierda, estamos viendo una carta temática que generó López, Bisbal y Pérez a partir de su estudio del paisaje cultural en el Dota. Y lo que pueden ver son dos series de tiempo en donde se va contrastando el cambio morfológico que hay a partir de la expansión urbana, pero también a partir de que esta expansión urbana no se genera porque sí, sino que lo hace en función de la presión que generan las actividades humanas sobre este territorio. Situación similar en la que podemos ver en la imagen de la derecha, en donde nosotros rescatamos un registro fotográfico de un estudio que se hizo en Junín, Ecuador, donde estaban viendo la manera en cómo defender y preservar el paisaje natural frente a la gran minería. Y es interesante reconocer que, por ejemplo, el lugar donde ahora hacen la parada de la colación, los mineros que trabajan en ese sector, anteriormente era el mirador de un espacio que había sido protegido a nivel local. De esta manera hay que reconocer entonces que territorio y paisaje van a ser conceptos que, a pesar de que suelen ser utilizados como sinónimos, no lo son. Sin embargo, por la complejidad que poseen, tienen una base común cuando nosotros podemos analizar los estudios de fenómenos socioambientales a partir de esta óptica. Y es que ambos permiten reconocer cómo se generan modificaciones sobre la morfología del territorio y del paisaje a partir de la actividad humana. Así, de esta forma, la composición de un análisis que induzca ambas perspectivas va a ser enriquecedor de todas maneras, debido a que, como reconoce López con Bisbal, vamos a poder desarrollar un trabajo que sea casi arqueológico,
debido a que vamos a poder confluir una perspectiva horizontal, es decir, la forma en la que nosotros cotidianamente vemos el paisaje, pero también al mismo tiempo una lógica vertical, a partir de cómo nosotros observamos el territorio desde arriba. Cómo nosotros entonces vemos a partir de esta confluencia de perspectivas y cómo a partir de esta confluencia de perspectivas nosotros podemos visibilizar y entregar una postura crítica que permita analizar de forma compleja e íntegra los fenómenos que dan a una sociedad y ambientes determinados diferentes condiciones de vida para vivir. Haciendo una pequeña parada para no dejar de lado posibles dudas o consultas con respecto al primer módulo, me gustaría saber si es que Felipe o Aníbal nos puede ayudar a empezar a reconocer si es que hay alguna duda o consulta o alguna inquietud o alguna apreciación sobre lo primero que hemos tocado en esta parte del curso. Mira, la verdad, hay una discusión bastante interesante en el chat, pero pocas preguntas. En general hay un foro paralelo. De todas formas, igual los invito a todos a hacer sus preguntas por el chat para poder canalizarlas y tratar de acumular las que se puedan y así abordarlas todas. De todas formas, respecto a la primera parte de esta presentación, hubo gente que se preguntó si es que existe alguna proyección de cuántos años duran los impactos del antropoceno, pero creo que se abordó desde dónde comienza y al parecer no tiene una fecha de término, a no ser que cambien radicalmente las acciones que está haciendo la humanidad. Igual si quieren pueden ahondar un poco en eso. Y también hubo en algún momento alguna pregunta y un pequeño debate acerca de el rol eventual de la economía circular en el paradigma socioambiental. Hay gente que en el fondo considera que la economía circular es una medida un poco parche, por así decirlo, para las problemáticas actuales y que no necesariamente incomoda al modelo, por así decirlo, pero de todas formas nos gustaría saber desde su perspectiva si es que tiene cabida o cómo funcionaría en el paradigma socioambiental. Bueno, la primera, como pensar igual un poco que el antropoceno se terminaría, yo siento, como con un cambio del paradigma económico también que se tiene actualmente, porque es como un poco lo que decía yo de que existe como una corriente que habla de que nosotros estamos como en la subcategoría del antropoceno, que es el capitoloceno. Entonces, como que ahora se tendría que cambiar como ese paradigma y la forma en que el hombre hace la economía, como para que el antropoceno al final como siempre va a existir como era geológica, por decirlo así, porque ya se está como validada. Entonces, como que lo que hay que hacer es que ese antropoceno sea menos dañino de lo que es. Gracias, Aníbal. Con respecto a la dale. consulta de la economía circular, si bien podemos reconocer, y aunque nosotros no somos especialistas en esa área, podemos reconocer que hay un impacto a lo mejor menor del que se esperaba sobre el territorio y el paisaje de esta dinámica. Lo que sí valoramos por sobre todo es que, a pesar de que sea una solución tal vez parche en este momento en particular, sí hay posibilidad para que a partir de esto se empiecen a desarrollar las comunidades. Y yo creo que eso es algo bastante interesante, debido a que cuando las comunidades pueden tener de forma práctica poder y decisión sobre su espacio, podemos ya empezar a comportar los primeros activos de lo que podría ser una gobernanza local para una gestión territorial comunitaria. Y es decir, que cuando nosotros tenemos las capacidades para poder producir, pero al mismo tiempo para poder intercambiar entre nosotros, podemos sentar las bases sobre las cuales nosotros ya empezamos a tener verdadera soberanía sobre el territorio y por tanto empezamos a determinar qué es lo que modificamos y qué no, y en qué medida los cambios que vamos a generar a partir de nuestras actividades y nuestras dinámicas pueden ser perniciosos o pueden ser beneficiosos para nuestra comunidad, pero también para nuestro entorno. Buenísimo. Y antes de continuar, también hay otras preguntas que la gente quiere abordar, algunas que quizás es mejor abordarlas al final, igual ustedes pueden tomar esa decisión.
Hay una consulta respecto de la relación paisaje-territorio. Esa parte hay gente que no le quedó tan clara la diferenciación, y también hay una pregunta relacionada que tiene que ver con si es que lo que está en disputa en el fondo de los conflictos ambientales es el territorio o el paisaje, o ambos, ¿ya? Y también relación... Adelante, adelante. Adelante, Felipe, disculpa. No, que había otra pregunta que también tenía que ver con esta relación, que también pregunta Claudia, si es que los conflictos socioambientales se generan por disputas de pensamiento entre distintas formas de pensar los territorios y los paisajes. En el fondo es repasar esta diferenciación, esta noción de territorio-paisaje, y responder si es que los conflictos ambientales se enmarcan en uno o en otro, o en ambos, o en la relación de ambos. Eso. En primer momento, mencionar que tal cual como estábamos reconociendo anteriormente, el territorio va a ser reconocido como aquel espacio que es apropiado por un grupo humano o una comunidad, el cual habita y vive cotidianamente ese espacio, y por tanto empieza a emplazar sus dinámicas y sus actividades en función de sus registros culturales, éticos y simbólicos, y que por tanto van a tener un apego bastante estrecho con respecto a cómo es su cosmología, es decir, cómo ellos creen que debe comportarse en función del entorno que los rodea, y cómo este entorno al mismo tiempo le provee de servicios, podrían llamarse también ecosistémicos, para la subsistencia. En cierto modo, entonces, el territorio va a ser un espacio apropiado, el cual habitan concreta y materialmente. Es algo concreto, no abstracto. ¿Qué queremos decir? Que el territorio es cuando hay un grupo humano que está efectivamente en un espacio y que lo habita cotidianamente. Sin embargo, el paisaje lo que va a comportar es la forma en que ese grupo humano percibe ese territorio, y de esa forma, en qué modo lo percibe, se puede ver de diferentes aristas, es decir, cómo lo percibimos individualmente, cómo lo percibimos colectivamente, y cómo lo percibimos también en contraposición al resto de actores con el cual nosotros compartimos este espacio. Por tanto, territorio y paisaje no son sinónimos, como habíamos mencionado anteriormente, son ambos conceptos importantes dentro de la geografía, pero que son sinónimos de la geografía que se articulan para poder comprender cómo, desde un punto de vista vertical, es decir, cómo nosotros viendo el plano desde arriba y cómo viendo el plano en la horizontal podemos reconocer los cambios morfológicos que hay a partir de las dinámicas y las actividades humanas que ahí suceden. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Felipe, si no hay ninguna otra, o sea, yo reconozco que hay otras consultas, e igual es bastante interesante, pero para que no nos pille el tiempo, podríamos pasar de inmediato al siguiente módulo, y así podemos tomar todas las consultas y hacer una sesión de debate bastante interesante una vez que terminemos esta parte. Dale. Entonces, continuando con el módulo de métodos y prácticas, como reconocimos anteriormente, lo que ya hicimos fue sentar las bases teóricas de lo que nosotros podemos reconocer como lo socioambiental en la era del Antropoceno. Ahora es importante reconocer, tal cual como algunos mencionaban dentro de las dudas, cómo esta compleja interacción de diferentes dimensiones nosotros podemos recogerla para poder hacer la parte de nuestro análisis, pero al mismo tiempo que estos análisis se concreten en propuestas que vayan en pos de generar una mejor gestión territorial comunitaria para la población, y que ésta decante también en una mejor calidad de vida para las personas que residen en un territorio en específico. A partir de eso, es que vamos a tomar en este módulo, reconociendo que son dos clases, el tema de cómo nosotros podemos recoger la cotidianidad a partir de herramientas que nos entrega la geografía y el trabajo social, que también se articulan bastante con otras ramas de las ciencias sociales, como puede ser la antropología o la sociología. De esta manera, hay que reconocer entonces que recuperar la vida de las personas que habitan en el territorio es fundamental, debido a que cuando nosotros podemos conocer sus prácticas, sus tradiciones y los elementos simbólicos que dan sentido a su vida, podemos reconocer también cuáles son las aristas que están siendo trastocadas dentro de los conflictos socioambientales.
En primer momento, tal cual como mencionábamos anteriormente, tenemos que identificar que el paisaje va a ser un tema importante a reconocer cuando nosotros veamos cómo las dinámicas y las actividades del ser humano en esta era del antropoceno modifican la morfología del territorio y del paisaje, de lo que vemos cotidianamente. Entonces, valiéndome la cita de Sauer, en su texto bastante conocido de la morfología del paisaje, tenemos que reconocer en primer momento que únicamente podemos formarnos una idea del paisaje cuando lo entendemos en términos de tiempo y de espacio. Y a su vez, cuando reconocemos que el paisaje se comporta en parámetros de tiempo y de espacio, podemos reconocer que las modificaciones que genera el hombre sobre este van a generar apropiación de los grupos humanos de un punto específico del territorio del espacio. Y por tanto, esta apropiación y las actividades y las dinámicas que concreten en el espacio van a tener una importancia determinante en cómo va a configurarse posteriormente el territorio. En este sentido, los trabajos del hombre van a expresarse en el paisaje cultural, mientras que puede haber una sucesión de paisajes que corresponde a una sucesión de culturas. Recordemos que el paisaje se va a ver visto modificado en función de las dinámicas y las actividades de los hombres, pero estas dinámicas y estas actividades van a estar fuertemente influenciadas por la cultura que ellos poseen. En cada caso, este paisaje cultural que va generando el hombre va a ser una derivación del paisaje natural, el paisaje prístino, tal como mencionaba Isamar anteriormente, una ecología totalmente pura. Sin embargo, esta ecología pura se ve modificada a partir de estas acciones, y el hombre entonces va a dar lugar a su naturaleza, y esta naturaleza va a estar arraigada a su componente cultural, y va a ser distintivo en cuanto a la modificación que genere. Es decir, cuando nosotros reconocemos los diferentes paisajes que se pueden componer en la Patagonia, reconocemos que es muy asimétrico a los paisajes que se comportan, por ejemplo, en el área subsahariana, debido a que la cultura y el ambiente en el cual estaban inmersos esos diferentes grupos humanos generó cambios sobre ese territorio que van a ser asimétricos. Entonces, el paisaje va a ser una síntesis, y de esta manera, esta composición que generan los humanos, a partir de la modificación que hacen del entorno natural, va a verse trastocado considerablemente en función de la cultura que ellos poseen, siendo este último el agente variante, es decir, la cultura va a ser lo que va a variar a través del territorio, el área que se va a modificar va a ser el paisaje natural, y el medio por el cual se va a hacer, la síntesis de esta relación va a ser el paisaje. ¿Esto qué quiere decir? Que el agente que lo cambia es el ser humano, el modo por el cual lo cambia y que lo diferencia va a ser la cultura, y la síntesis de esto va a ser el paisaje. Frente a esto, es de gran utilidad contar con herramientas y técnicas que a nosotros nos permitan reconocer concretamente cuál es la percepción y la cosmología de un pueblo con respecto al territorio y a su paisaje, debido a que a partir de esta relación en la cual nosotros podamos incorporar estos saberes cotidianos, a los cuales está arraigado un pueblo que habita ahí cotidianamente, vamos a poder reconocer entonces en qué medida hay fenómenos y diferentes aristas que van modificando su paisaje, su territorio, pero también que modifican sus dinámicas y sus actividades constantemente. Por tanto, las cartografías participativas tienen esta utilidad, en donde nosotros podemos articularnos junto con grupos de personas que están interesados en una temática, para así poder construir un material que es colectivo. Por tanto, la construcción de estas herramientas se va a materializar mediante trabajos colaborativos, trabajos multidisciplinares y abiertos a toda la comunidad, con la idea de que podamos representar y aproximarnos lo más posible a la realidad factible que ellos viven día a día. De esta manera, nosotros vamos a poder posibilitar que los actores locales comiencen a nutrir cartografías que son mudas, tal cual como se ve en el ejemplo de las imágenes, donde nosotros hicimos un mapeo participativo sobre la condición del Valle de Azapa, en Arica, en relación a los cultivos que se hacían, cómo estos se relacionaban también con las diferentes personas que venían incluso desde otros países a trabajar por semanas, pero al mismo tiempo, cómo estas dinámicas migratorias en la triple frontera norte de Chile finalmente decantaban en condiciones de vida que eran perniciosas para las personas que laboraban en estos campos.
Entonces, estos actores comunitarios, cuando confluyen a partir de esta herramienta, van a tener la posibilidad y la libertad absoluta de expresar y comunicar lo que ellos sienten en torno a una temática. Y al mismo tiempo van a poder puntualizar en qué sector del territorio, a partir del mapa que nosotros vamos a colocar de base, está sucediendo este fenómeno, y cómo este fenómeno va a empezar a impactar por proximidad a los grupos humanos que allí residen. Un ejemplo bien interesante de cómo estas cartografías participativas finalmente posibilitan que la población dé su voz con respecto a un problema en particular son los dos que estamos viendo en la pantalla ahora mismo. El primero, de la izquierda, reconoce las problemáticas que se dan en el área urbana de Santa Fe, en Argentina. Realizado por iconoclasistas, es un material bastante interesante debido a que, tal cual como ustedes ven, hay iconos que son fáciles de entender a primera vista y que permiten reconocer la percepción que tienen las personas sobre su entorno que habitan cotidianamente. Es decir, a partir de esta gráfica nosotros podemos saber de forma precisa dónde hay, por ejemplo, problemas por locomoción, dónde hay desabastecimiento de agua potable y dónde también hay problemas de delincuencia o de seguridad pública. Por tanto, contar con la información desde la base, es decir, extraerla desde las personas que viven esto día a día, es muy interesante y es muy importante, tanto en temas de planificación a gran escala, como también en temas de gobernanza local, es decir, cómo nosotros como sociedad, cómo nosotros como comunidad nos articulamos para hacer frente a estas disyuntivas y cómo esbozamos planes y esquemas con los cuales podemos articularnos para hacernos cargo de esta problemática. Un caso similar ocurrió acá en Valparaíso, a partir de esta célebre frase que lanzó el alcalde de su momento, que le dijo a una persona si le invitó él a vivir acá. Y a pesar de que la interrogante de él era bastante seria, la verdad es que los territorios compiten estratégicamente para llamar la atención de las personas y que ellos residan así. Entonces, de esta manera podemos reconocer a primer momento que sí, obviamente el territorio hace que uno lo invite a vivir ahí. Sin embargo, lo que también tiene que preservar este territorio son las condiciones mínimas para que nosotros podamos desarrollar nuestra cotidianidad de la forma mejor posible. En el caso de esta cartografía podemos reconocer cómo las personas identificaron de buena manera y de forma colectiva y comunitaria las diferentes áreas donde había una mayor proliferación de incendios forestales. Y a partir de ello también podemos reconocer donde hay una proliferación de este tipo de efectos asociados a los riesgos socionaturales, pero también donde hay población que puede estar próxima a ellos y que en este caso, como ustedes reconocerán, aquellos que se ven más vulnerados, nuevamente volvemos a lo que comentaba anteriormente Isamar, nos damos cuenta que son los grupos más empobrecidos. Y es así que a partir de esto nosotros podemos reconocer y recoger la cotidianidad de las personas, plasmarla en una cartografía y posteriormente analizarla para así poder dar paso a una estructura que nos permita hacer frente a estas problemáticas en específico. Isamar. Bueno, yo le voy a hablar sobre otra técnica que son las entrevistas fotográficas. Eduardo nos señalaba las cartografías, que es una técnica que es de carácter grupal, y yo lo voy a invitar a hacer un ejercicio de carácter individual. La entrevista fotográfica, un poco para contarles cómo se desarrollan. Primero, bueno, uno entra en contacto con la persona y la idea es que ellos, a partir de ciertas preguntas que nosotros les vayamos generando, por ejemplo, que saquen una fotografía de los momentos importantes dentro de su cotidianidad, o cómo ellos le contarían a un tercero lo que ellos hacen en un día común. Entonces, la primera fase es que las participantes puedan sacar las fotografías para que en un segundo momento nosotros invitamos y que finalmente la fotografía sea un gatillador para la conversación. Así estos pueden relatarnos sobre cómo es un día común y a propósito de ciertas preguntas que vayamos generando, vincularla con temáticas socioambientales. Esta técnica ha sido utilizada durante los últimos 4 años en temáticas socioambientales, específicamente en relación a crisis hídrica y afectación por contaminación en niños, niñas y adolescentes en Quintero Puchuncaví. Es una técnica que sirve para distintos grupos etarios y los permite como ser un gatillador a través de la fotografía, su manera de pensar, de sentir y de expresar y elementos que para ellos consideran importantes.
una de las características de la entrevista fotográfica es que ellos deciden qué quieren mostrar al entrevistador. Y eso es súper fundamental cuando queremos darle voz a, popularmente se dice, a los que no tienen voz, ¿no? Y la práctica fotográfica no solamente registrará imágenes de lugares o situaciones, sino que también da forma expresando el imaginario tanto de aquello que se fotografía como de quién lo fotografía y de quienes interpretan esa fotografía. Entonces, la entrevista fotográfica lo que nos va a permitir es hacer una síntesis de cuáles son los significados que se construyen en torno a la fotografía y de quién, en este caso sería el tipo de muestra, genera esa percepción. La fotografía que tenemos al lado derecho es de una joven de 22 años aproximadamente, que ella relataba como una mirada contemplativa respecto al nacimiento de pájaros en su territorio. Entonces ahí podemos establecer un tipo de relación que se genera con la naturaleza, en este caso de contemplación, pero también de cuidado por su propio entorno y de conocer su propio territorio para saber dónde habitan esta ave y cómo se van relacionando con la propia naturaleza. Eduardo, la siguiente. Y bueno, en la segunda fotografía es una recuperación que se hace, que es cuando ya nacen los pájaros. Esta persona nos manda muy contenta porque ella estuvo en todo el proceso, desde que los encontró hasta que ya nacieron, y ahí aparece la imagen. Y en temática socioambiental, específicamente en relación a la crisis hídrica en el sector Manzano-Petorca, esta técnica permitió que logró visibilizar alrededor de una mesa actividades, relaciones y significados que se despliegan por todo el territorio, dándole la oportunidad de tener un rol protagónico, pero también dándole la oportunidad a parte de investigadores de acceder a elementos de su cotidianidad que por el solo hecho de estar, nosotros pudiese influir o pudiese pasar desapercibido para la persona. Y bueno, eso es como la recuperación que se hace de esa investigación respecto a las técnicas. Entonces, para sintetizar y cerrar las mismas ideas que estábamos tratando ahora mismo, es importante reconocer por qué en un primer momento nosotros reconocimos que los métodos de diálogo con grandes grupos va a ser el sustento metodológico para poder emplazar estas dos técnicas y herramientas. Los métodos de diálogo con grandes grupos lo que posibilitan es combinar momentos de diálogo en un grupo o en un gran grupo, al mismo tiempo que también podemos hacerlo en grupos reducidos o incluso de manera individual. Entonces, a esta función lo que podemos agregar es que nosotros podemos tratar problemas que son complejos de manera colaborativa, colectiva, pero al mismo tiempo haciéndonos cargo de problemas que generalmente tratamos cuando trabajamos con grandes grupos, es decir, por ejemplo, este problema del dilema de la voz, de aquella persona que dentro de un debate principalmente hace demasiado énfasis al tema que él quiere tratar y por tanto invisibiliza al resto de las voces. Y en este sentido, el poder trabajar con cartografías participativas de manera colaborativa, pero al mismo tiempo con entrevistas fotográficas para poder recuperar la percepción individual del individuo, nos permite reconocer de buena manera y en diferentes escalas cómo el territorio, cómo el paisaje se ve trastocado a partir de esta relación de sociedad y naturaleza, y posteriormente cómo esta relación decanta con los conflictos socioambientales. Y por tanto, al recoger esta cotidianidad, utilizando esta metodología, nosotros podemos sentar las bases sobre el conocimiento empírico, que hay un espacio o un lugar dado, y por tanto, reconocer cuáles son las necesidades, cuáles son las incertidumbres que tiene una comunidad en función de lo que está sucediendo en su espacio, de lo que está pasando con respecto a su entorno, y también en cómo nosotros podemos esbozar y planificar a partir de esta información ideas, propuestas y esquemas que nos permitan hacer frente a un problema tan complejo como lo son los conflictos socioambientales.